estás en el camino de aprender lo que es un logaritmo. Vamos a procurar que el camino sea suave, pero decidido. Los logaritmos y las exponenciales. Fíjate que he puesto las dos cosas juntas. No podemos estudiar una cosa sin estudiar la otra. Los logaritmos son operaciones, y tú ya conoces algunas operaciones. Conoces la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la raíz. Los logaritmos y exponenciales nos dan dos operaciones nuevas. Son una pareja, como te he dicho, las otras. Igual que la suma tiene su correlación en la resta es la operación inversa de la suma, la multiplicación tiene como operación inversa la división, la potencia tiene como operación inversa la raíz, pues los logaritmos y exponenciales les pasa lo mismo. Cada una de ellas es la operación inversa de la otra. Entonces, el tema fundamental es el de los logaritmos, pero ya digo que lo vamos a llevar en paralelo. Vamos a ver. Si tú tienes una cantidad desconocida llamémosla x más 3 igual a 5, ahí lo que tienes es una ecuación muy sencilla. ¿Qué nos encontramos? Que nuestra incógnita, aquello que desconocemos, no está sola. Lo que nosotros buscamos es despejar la incógnita. Despejarla quiere decir limpiarla de todo el resto de números y operaciones que le están acompañando. Es muy fácil hacerlo en este caso. La práctica te dice que si tienes un 3 sumando, ha de pasar al otro lado restando. Esa es una regla para esta operación y para el resto de operaciones que vamos a ver. Un número pasa al otro lado de la ecuación, al segundo término de la ecuación, perdón, el segundo miembro. Tenemos el primer miembro de la ecuación y el segundo miembro de la ecuación. Un número pasa al segundo miembro de la ecuación con la operación contraria a la que estaba haciendo. Eso es una regla que te tiene que parecer natural. Tienes que verla como algo lógico. Fíjate, si un número le sumas 3 para llegar a 5, es que ese número va a ser un número pequeño, es lo que le falta a 3 para llegar a 5. Tienes 3, has de llegar a 5. La solución está clara, la ecuación es muy sencilla. Pero tienes que ver con lógica el hecho de que pase al otro lado restando. Si es lo que le falta a 3 para llegar a 5, nuestra incógnita será 5 menos 3, que por definición de resta es lo que le falta a 3 para llegar a 5. En este caso 2. ¿Qué vemos? Que teníamos una suma en la parte de nuestra incógnita. Y para despejarla hemos hecho uso de una resta. Algo parecido haríamos si la ecuación tuviese esta forma. X menos 3 igual a 5. También es una ecuación muy sencilla y fíjate que se puede traducir fácilmente. Un número al que le quitas 3 y es 5. Ese número tiene que ser más grande que 5 porque le quitas 3 unidades y te da como resultado 5. ¿Cómo limpiamos esta parte de la ecuación? ¿Cómo limpiamos el primer miembro? ¿Cómo conseguimos que la x se quede sola? Pues pasando el número que la está acompañando al otro lado con la operación contraria, lo cual tiene mucho sentido porque ese número, que es un número más grande que estos, es un número al que le quitábamos 3 unidades y nos daba 5. Por lo tanto, tiene que ser 5 más 3. Es lógico lo de usar la operación contraria al otro lado de la ecuación. En este caso es 8. El resultado. Lo que obtenemos en ambos casos es el valor de x, la solución de la ecuación. Estoy yendo de menos a más. Lo digo porque alguien puede decir, bueno, yo esperaba encontrarme logaritmos y ahora estoy viendo sumas y restas. De menos a más, poco a poco. Vamos a complicarlo un poco. Vamos a pasar a otro rango de operaciones. La multiplicación.
3 por x, esto es una manchita que hay en la pizarra, intentaré corregirla, pero lo que hay es un punto. Voy a corregirlo ahora. ...3 por x igual a 15. ¿Qué nos está diciendo? Pues que buscamos una cantidad tal que multiplicada por 3 nos dé como resultado 15. Pensamos, con lógica, que ese número tiene que ser un número pequeño, incluso podemos pensar en la tabla del 3. Claro, si aquí está multiplicando, ¿cómo podemos obtenerlo a partir de los números que están escritos? Pues eso es lo que nos dice la regla. El número que está acompañando a nuestra incógnita pasa al otro lado de la ecuación con la operación contraria. En este caso, como está multiplicando, pasa dividiendo, cosa que podemos escribir de dos formas, o como una fracción o como una división. Lo que triunfará a la larga será la fracción. Tenemos que ir acostumbrándonos a ver números fraccionarios sin que por ello nos entre pavor. Es que en ocasiones, yo lo entiendo, lo puedo comprender, pero es algo de lo que te tienes que ir librando poco a poco. La gente se encuentra con resultados así y le entra miedo. No tiene por qué causar miedo, son números como todos los demás, se pueden representar, se pueden calcular con decimales. Entonces, ya que están, no nos queda más remedio que cargar con ellos. Son útiles. Ya sé que no apetece encontrarse con estos números ni a la hora de operar ni como solución de ecuaciones, pero eso no lo podemos decidir. Por lo tanto, no hay más remedio que cargar con ellos. Estábamos aquí. Un número que multiplicado por 3 nos da 15, pues evidentemente ese número lo encontraremos con la operación contraria, porque la división está definida así. 15 partido 3 es buscar un número que multiplicado por 3 nos dé 15. En este caso, la solución, una vez más, es sencilla y es 5. Tenemos una suma, lo pasamos al otro lado como una resta. Tenemos una resta, la pasamos al otro lado como una suma. Tenemos una multiplicación, en todos estos casos, queriendo despejar. Tenemos una multiplicación, pasa al otro lado como una división. Ya te puedes imaginar cuál va a ser el ejemplo siguiente. Estoy manejando los mismos números todo el tiempo, porque lo que me interesa a fin de cuentas son las operaciones. Un número dividido entre 3 nos da 5. Ese número tiene que ser un número grande para que dividirlo entre 3 nos dé como resultado 5. Grande entre comillas, más grande que los números que aparecen en la pizarra. El 3 está dividiendo a la x, pasa multiplicando al otro lado de la ecuación, es decir, al segundo miembro, multiplicando, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Porque tiene que ser un número grande que yo divida en 3 partes y me dé 5 unidades. Paso 3 multiplicando y el resultado es 15. Esto os serviría de repaso básico de ecuaciones y operaciones elementales: suma, resta, multiplicación y división. Ya he dicho que los logaritmos y las exponenciales son operaciones como estas. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando la cosa se complica un poco. Cuando aparecen ya, por ejemplo, potencias, que ya es una operación que suele gustar menos. Por ejemplo, x al cuadrado igual a 9. X al cuadrado, ¿qué significa? Significa x por x. No es 2 veces x. Es x por x repetido pero multiplicando. Si nosotros tuviésemos 7 al cuadrado, su significado es 7 por 7. El número multiplicado por sí mismo, de manera que aparece 2 veces. Eso es lo que significa. Entonces,
me dicen que un cierto número elevado al cuadrado es 9. Eso quiere decir un número multiplicado por sí mismo me tiene que dar como resultado 9. De cabeza lo podemos hacer, es una operación sencilla. Sin embargo, vamos a despejar. ¿Cómo se despeja? ¿Cómo me quito yo de encima ese 2 que está en el exponente del primer miembro? Pues yo lo despejo sacando la raíz cuadrada de 9. Aquí voy a escribirlo esta vez, pero cuando no hay nada escrito, significa que es raíz cuadrada. La potencia en el primer miembro de la ecuación pasa como una raíz al segundo miembro de la ecuación. Lo voy a quitar, ya que lo más común es que cuando sea raíz cuadrada no se escribe ninguna, es la raíz por defecto, la más natural, la más simple, la más cómoda. Raíz cuadrada de 9, pues tiene dos posibles soluciones, que son 3 y menos 3. Y eso es algo que debes recordar. Aquí no se me está especificando en ningún momento que tenga que quedarme con la positiva. Entonces, si pensamos en un número que elevado al cuadrado me dé 9, pues tanto 3 como menos 3 me sirven, porque 3 por 3 da como resultado 9, pero menos 3 por menos 3 también da como resultado 9. Por tanto, nos encontramos con dos soluciones. Al contrario que las operaciones elementales que habíamos visto antes, que nos daban una solución, la raíz cuadrada nos da dos soluciones. Bien, ¿y qué ocurriría en el caso contrario? ¿Qué ocurriría aquí? Raíz cuadrada de x igual a 5. Fíjate que todas las veces lo que estoy haciendo es someter nuestra incógnita a una operación distinta. Le he sometido una suma, a una resta, una multiplicación, una división, una potencia y ahora una raíz. La raíz de x es 5. ¿Cómo me quito yo de encima esta raíz cuadrada? Yo lo que quiero para resolver la ecuación es tener la x sola, la x despejada. Por tanto, esta raíz tiene que pasar al otro lado. Pasa con la potencia. Y eso es así por pura definición. La raíz cuadrada se define como la inversa de la potencia. Entonces, tú tienes que pensar que la raíz cuadrada de un número desconocido es 5, ese número desconocido tiene que ser 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, que es 25. Antes no lo había marcado. Y es verdad, raíz cuadrada de 25 es buscar un número que multiplicado por sí mismo dé 25, eso cumple el 5, pero me dan el resultado final de la operación. Si yo tengo una raíz, pasa el segundo miembro elevando al cuadrado. Vamos a ver, y eso va a ser ya en el siguiente vídeo, qué es lo que ocurre con los logaritmos y las exponenciales, porque son dos operaciones nuevas, entre comillas. Sí, nuevas, son nuevas, pero están relacionadas con todo lo que hemos visto.